¿Cómo están, estimados alumnos? Muy buenos días, bienvenidos. En la sesión de hoy vamos a hablar de la cultura Wari. Empecemos a hablar sobre su origen, ¿no? Los Wari, un estado considerado como un imperio, se forma sobre la base de un pequeño reino ubicado en la zona que hoy corresponde al departamento de Ayacucho. Estamos hablando del reino de los War, es decir, de la cultura War. Este pequeño reino, antes del siglo X, mantenía un intenso comercio con los Nazca y con la zona del Altiplano. Entonces, en sus orígenes, los Wari fueron una etnia que absorbieron los rasgos de la cultura War. Aprendieron de la cultura Warpa, sus antecesores en la zona. Sobre todo aprendieron de los Warpa la técnica de lo que son el manejo de los andenes. Pero también tomaron algunos elementos de la cultura nazca, de algunas características de lo que es la religión tiahuanaco. Por eso es que hay una relación entre Wari y tiahuanaco en cuanto a sus orígenes, porque los Wari recibieron también influencia cultural de tiahuanaco. Y es un aspecto que se logra apreciar cuando vemos en la cerámica y en el culto al dios de los Var. Por lo tanto, cuando hablamos del origen de los Wari, es una cultura de fusión. Se originó sobre la base de la cultura Warpa, Nazca, tiahuanaco y Pachacamac, formándose así el primer imperio llamado Pan-Andino. La ubicación geográfica, entonces, la sociedad Waria, tuvo su núcleo geográfico en la zona de Guanta, en el departamento de Ayacucho, en la región llamada precisamente Wari, ¿no? Se ubicó entonces en el asiento geográfico de lo que fue la antigua cultura War. Se desarrolló ¿entre qué años? Entre los años 600 a 900 después de Cristo. Como capital se establece la capital de Viñaque. Ahora, esta cultura, los Waris se van a desarrollar paralelamente con la cultura tiahuanaco, de la cual va a recibir gran influencia, y dijimos sobre todo influencia religiosa, pero también es contemporánea con la cultura, por ahí con la cultura mochi. Esta sociedad, ¿no?, va a expandir sus fronteras y lo va a hacer mediante sobre todo la fuerza militar, ¿no? Entonces, en cuanto a su expansión, podemos decir que se formó un gran imperio que abarcó desde Lambayeque y Cajamarca por el norte y por la parte sur llegó o se extendió hasta lo que es Moquegua y el Cusco. ¿Quién fue el descubridor de esa cultura? Descubridor científico es considerado don Julio César Tello en 1948. Pasemos ahora a su organización social y política. Cuando hablamos de la sociedad Wari, fue una sociedad que estaba jerarquizada, una sociedad militarizada, con una clase dominante, y esa clase dominante era la clase guerrera. Ahora, incluía dentro de esa élite gobernante al rey Wari y a sus familiares. Luego, pues ahí vemos a la nobleza guerrera, que algunos funcionarios, los funcionarios administrativos de las diferentes regiones del imperio, acompañan aquí la clase sacerdotal. Y en la base, ¿no?, de esta sociedad encontramos pues al pueblo, que está compuesto por los artesanos, los agricultores, los pastores, los comerciantes, ¿no?, etc. Pues
fue un estado militarista, ¿no? Al ser un estado principalmente militarista, pues los Wari conquistaron muchas tierras y pueblos que quedaban cercanos a su capital. El uso de la fuerza y las armas, ¿no?, es lo que hace que el ejército Wari someta a las poblaciones, y por ello entonces al pueblo se le exigía el pago del tributo, y el pago del tributo que podía ser pagado con productos o a través del trabajo. También establecieron lo que se llama centros administrativos en las diferentes regiones de su imperio. Entonces, para garantizar su dominio, van a establecer numerosas poblaciones a lo largo de su territorio. Esas poblaciones se conocen como el nombre de ciudades cabeza de región. Y las construyeron para poder tener control, ¿no?, sobre la población, sobre el territorio. Por eso se dice que estas ciudades de control y dominación, ¿no?, se establecieron en los distintos puntos, ¿no?, de la extensión del territorio, con el propósito, sobre todo, de mantener sojuzgada a la población conquistada. Con respecto a la economía, ¿cuál fue su principal actividad económica? Se basaba principalmente en la agricultura, ¿no? Su agricultura estuvo muy desarrollada. Cultivaron productos como la papa, el maíz, la quinoa, y además también intensificaron el cultivo de lo que es la coca, el algodón y algunas plantas también alucinógenas. Asimismo, se dedicaron a lo que es la crianza de ganado, a la ganadería, crianza de llamas, de alpacas, y además también hay que mencionar que al ser una sociedad urbana, ¿no?, canalizaba pues su economía a partir de una fuerte planificación. Por lo tanto, la ciudad se convierte en el motor de la producción y también en la distribución de la riqueza agropecuaria y manufacturera. Para el desarrollo de su agricultura, pues hicieron grandes obras hidráulicas, como los canales de irrigación, los andenes, los llamados camellones o guaru-guaru. En cuanto a la textilería, también, de alguna manera, tuvieron, digamos, un gran desarrollo en los textiles, ¿no?, pues confeccionaron tapices que estaban considerados como los más finos del mundo andino. Su textilería fue polícroma, ¿no?, porque utilizaron variedad de colores, destacando sobre todo el rojo, escarlata, el azul, turquesa, y toda una gama de lo que es el color amarillo, anaranjado y ocre. Los motivos utilizados fueron preferentemente de tipo religioso, sobre todo dedicados al culto del dios de los báculos, el dios de los varas, el dios Viracocha, como lo podemos observar aquí en este tejido. Entonces, sus motivos fueron geométricos, ¿no?, abstractos. Además, también confeccionaron tejidos para la clase gobernante. Entonces, en cuanto a textilería, lograron finos acabados, ¿no?, sobresaliendo sobre todo los tapices, ¿no?, que están considerados como los más finos del mundo antiguo. Y recordemos que aquí en la textilería pues tuvieron una influencia de la cultura tiahuanaco. Ahora, en arquitectura y urbanismo, pues los Wari fueron los mejores urbanistas del antiguo Perú, ¿no?, destacando pues sobre todo sus famosas ciudades más importantes, que se llaman o se conocen con el nombre de ciudades
cabeza de región, ¿no? Estas ciudades vinieron a ser ciudades de control, como lo hemos dicho, de dominación, ¿no? Que el Estado centralista Wari establecía en los distintos puntos del vasto imperio. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de mantener sojuzgada a la población conquistada. Entonces levantaron grandes complejos arquitectónicos con enormes muros que encerraban las casas, los almacenes, las calles y las plazas, ¿no? Construyeron edificios para la administración civil, edificios para las guarniciones militares, y sus núcleos urbanos estaban organizadas en barrios de artesanos, ¿no? Como en el caso de los ceramistas o los tejedores. Todas las construcciones eran amplias y de un solo piso, ¿no? Siguiendo una arquitectura planificada, rectangular y simétrica, que se demostraba pues aquí un alto grado de jerarquización social. Entonces los centros administrativos provinciales eran de alguna manera núcleos que estaban encabezados por un líder, el líder que se encargaba de organizar el trabajo de los centros poblados, que se encargaba de administrar su economía, ¿no? Y también de celebrar cultos comunales y difundir la religión hacia los Wari, ¿no? Ahora, para su construcción de estos edificios, de estas llamadas ciudades cabeza de región, utilizaron pues el barro en lo que es la parte de la costa y la piedra en la sierra. Entre las principales ciudades o cabezas de región tenemos, por ejemplo, Pachacamac, situado en Lima, Cajamarquilla, también en Lima, Huiracochapampa, en La Libertad, construyeron esta ciudad, Cerro Baúl, en Moquegua, Guarivilca, en Junín, y Cayacta, en el Cusco. Entonces, como vemos, estos centros administrativos fueron construidos a distancias muy lejanas de la ciudad principal de Wari. Están ubicados en cada uno de sus dominios, ¿no? Y que sirvieron como un medio de control político. Ahora, con respecto a la cerámica, ¿no? La cerámica, como podemos observar aquí, fue polícroma. Colores que más utilizaron fueron el negro, el crema, el rojo, el marrón, ¿no? Representa al dios de las varas. Predominan pues los diseños míticos, motivos y figuras antropomorfas y zoomorfas, ¿no? El rojo, el anaranjado, el amarillo y el negro son los colores del crema más resaltantes. También destacaron cántaros englobados, donde podemos apreciar, ¿no? Aquí vemos representando al dios de los báculos. Entonces vemos que su dios principal está representado en la cerámica, ¿no? Con rasgos zoomorfos y antropomorfos. Por lo tanto, entonces, con respecto a su religión, ¿no? Fueron politeístas. La deidad suprema o el dios de los Tiahuanaco fue el dios de los báculos o el dios Huiracocha, ¿no? Recordemos que este dios aparece en lo que es la portada del sol, al que los arqueólogos lo han denominado también como el dios visco, debido a la forma de los ojos, ¿no? Que presenta la imagen, dejando así una notable influencia religiosa entonces que tuvieron los Tiahuanaco sobre la civilización Wari. Por lo tanto, entonces, los Wari, digamos que difundieron la adoración al dios Huiracocha, que es de origen Tiahuanaco, ¿no? Y además también, ¿no? La religión de los Wari fue de mucha importancia, ya que también servía como un instrumento de expansión. Bien, estimados alumnos, hasta aquí entonces hemos concluido con lo que es la cultura Wari. Vamos a continuar en las próximas sesiones con el desarrollo de otras culturas. No te olvides, por favor, de desarrollar tus actividades y de participar en las videoconferencias para así poder de alguna manera responder algunas interrogantes que tengas. Cuídate mucho.